Soy el pastor Juan José Gil. Estamos hablando en esta serie acerca de gigantes sobre las grandes cadenas, ataduras que ha tenido el pueblo de Dios en muchos casos, pero también personas en particular, a nivel individual o colectivo, son auténticas cargas, pesos, cadenas que se han arrastrado, de las cuales tenemos que considerar que fueron muchas de ellas soltadas precisamente en el desierto. Es decir, porque el pueblo pudo salir de aquella condición en la que estaba, bregar con su dificultad, quizá con sus tradiciones, sus cargas, y entonces poder ser liberado de ellas. En este caso me gustaría que nos centráramos en el pueblo de Israel que sale de Egipto después de que Aarón y Moisés han bregado con el faraón. El faraón, como sabemos, está ahí narrado en el Éxodo, como sabemos, no ha cedido y han venido esas plagas que conocemos, las 10 plagas de Egipto. Finalmente han podido salir y entonces se han encaminado hacia el desierto, de paso, de camino hacia la tierra prometida. Por supuesto, todo eso podría considerarse un paralelo de la vida del creyente o de la vida cristiana, que somos sacados de Egipto, somos sacados del mundo y somos conducidos a lo largo de experiencias, a lo largo de dificultades también, hacia la tierra prometida, hacia el reino de Dios. Ahora bien, ¿qué encontramos en el Éxodo que nos revela el gigante que ellos tenían que derrotar? Pues estamos hablando ni más ni menos que de la esclavitud. Ellos, como hemos visto, habían entrado en la esclavitud de una forma paulatina, despacio. No era algo tan descarado, en el sentido de que no fueron inmediatamente hechos esclavos, sino que la esclavitud se fue forjando poco a poco por parte del faraón, de parte del Estado que gobernaba en aquel momento en la tierra de Egipto. Digamos que el pueblo de Israel se había hecho prácticamente ciudadano de aquel lugar, de aquel pueblo, de aquella nación. Se habían adaptado, quizá demasiado, pero el peligro vino cuando el faraón había visto el peligro de ser traicionado o ser superado por los hebreos y perder el control, perder el poder. Así que lo que va a hacer en aquel tiempo es conducir paso a paso al pueblo hacia la esclavitud, que finalmente logró. Ahora bien, con Moisés y Aarón vino la liberación, por supuesto, llevados, movidos y respaldados por Dios, quien estaba detrás haciendo posible esa liberación. Salen, como sabemos, salen de Egipto finalmente y se adentran en el desierto. Ahora, ¿qué va a ocurrir en el desierto? Pues un montón de vicisitudes. A veces problemas de falta de alimento, de falta de agua, quizá de ciertas incomodidades o de ciertas cosas que para ellos eran restricciones. ¿Cómo van a reaccionar? ¿Qué van a hacer? Pues muchas veces, desgraciadamente, se van a rebelar contra Moisés y contra Aarón. Se van a rebelar, en suma, contra Dios. Y van a quejarse, van a murmurar, van a amenazar, van a aprovechar cualquier circunstancia difícil para sacar lo peor de ellos mismos. ¿Por qué? Porque habían acumulado una mentalidad de esclavitud. En otras palabras, vivir como esclavos les había de alguna manera acomodado
o adaptado a conformarse por lo menos con lo sustancial como era la comida y pocas cosas más. Y todo eso, o algunas de esas cosas, les estaban faltando en el desierto. Así que, increíblemente, después de salir de la esclavitud, comienzan a valorar más la esclavitud en la que habían vivido que la liberación que Dios quería darles o que les estaba dando. Es más, incluso estaban renunciando en su corazón a la nueva tierra que Dios les prometía, pensando que no tenían necesidad de eso, que con el mundo estaban bien, que con Egipto estaban suplidos, que allí estaba todo lo que realmente necesitaban o querían. En otras palabras, se habían adaptado a tal punto a la esclavitud que ya no querían oír de nada más. Querían lo seguro, aunque fuera duro, aunque fuera humillante, aunque fuera terrible en muchas ocasiones, por abusos, por sobrecargas, por estrés, por manipulación, por tantas cosas. Saben, los creyentes de hoy están en condiciones muy parecidas a los hebreos en Egipto. Están confiando en el faraón y están engañados pensando que es ahí donde está la libertad, es ahí donde está suplida la necesidad, es ahí donde deben de mantenerse y perseverar, porque ¿qué van a hacer fuera de ahí? Parece increíble, pero es cierto. Muchas veces funcionamos o reaccionamos de esta manera. Queremos tanto lo seguro que aunque signifique esclavitud, la abrazamos y rechazamos la libertad. Es una extraña mentalidad, pero muy real, y se produce mucho más de lo que nos damos cuenta. Es más, cuando les preguntas a la gente si les gustaría salir para vivir en un medio mucho más natural, menos hostil, menos estresante, más en contacto con la naturaleza, más sano, no lo aceptarán tan rápidamente. La teoría les puede gustar, pero mirarán para atrás y al ver todo lo que van a dejar, a lo que ya se han acostumbrado, aunque sean esclavos de los tributos, esclavos de las tradiciones, esclavos de los gobiernos, esclavos de los políticos, esclavos de tantas y tantas cosas, que aún así mirarán para atrás y dirán, estábamos mejor en Egipto. Solo aquellos que estuvieron dispuestos a derrotar a ese gigante de la esclavitud pudieron seguir adelante hasta la tierra prometida. Desgraciadamente, la inmensa mayoría que salió de Egipto nunca llegó a la tierra prometida. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nunca derrotaron a ese gigante. Cuando venían los problemas, querían correr a refugiarse allí, en su Egipto. Cuando les faltaba algo, allí estaban pensando en Egipto. Cuando venían problemas acerca del desierto o incluso de la tierra prometida, como ocurrió cuando Moisés envió a los 12 espías, cuando vinieron contando que había problemas, dificultades, algunos grandes, muy grandes, gigantes, se volvieron atrás. En sus corazones se volvieron atrás. ¿Por qué razón? Porque se habían acomodado a lo malo
como si fuera llevadero y no se atrevían a dejarlo atrás definitivamente para avanzar hacia la libertad completa que Dios les estaba ofreciendo. No quisieron, se resistieron y finalmente tuvieron que permanecer 40 años en ese desierto hasta que toda esa generación murió allí mismo. Fíjate que ellos mismos lo pidieron a Dios. Ellos mismos, cuando se asustaron acerca de lo que les esperaba en la tierra prometida, dijeron con sus propios labios: mejor sería que nos muriéramos en este desierto. Imagínate, mejor sería quedarnos aquí. Lo que estaban diciendo es: no estamos preparados, no vamos a hacerlo bien, no tenemos el carácter, la mentalidad, la convicción, la determinación. No, estamos demasiado acomodados, no hemos derrotado al gigante de la esclavitud. Preferimos seguir siendo esclavos. Es terrible, pero así es. Por tanto, yo diría, nos conviene ir al desierto y comprobar hasta qué punto estamos dispuestos a derrotar a ese gigante o no. Siempre estamos a tiempo de volver. Lo habíamos visto con los patriarcas. Si hubieran estado una patria terrenal, pues todavía tenían tiempo de volver a la que habían dejado atrás. Pero no, ellos esperaban la patria celestial. Por tanto, no les importó dejar atrás lo que tuvieron. Confiaban en Dios. Sabían que Dios tenía algo mejor para ellos. Y nosotros sabemos que Jesús quiere volver, que el reino de Dios está cerca y que lo que Dios tiene para nosotros es infinitamente mejor que lo que el mundo nos ofrece, infinitamente mejor que la esclavitud. Así que en el desierto comprobamos y demostramos si realmente eso es así, si apreciamos más lo que Dios nos quiere conceder que lo que el mundo nos ha ofrecido hasta ahora. Y no te quiero decir nada de lo que viene, porque la esclavitud sí, ya está aquí, pero se hará muchísimo más dura, peor que la del faraón. En fin, os dejo esta reflexión. Que el Señor os bendiga.